bienvenidos, bienvenidas a esta rueda de prensa de la exposición OBS, el roto Rábago, una microhistoria del mundo. Me acompañan, iba a decir en la mesa, pero no en los taburetes, queda poco glamuroso, pero me acompañan en los taburetes pues el gran protagonista, Andrés Rábago, el artista al que se dedica esta exposición a través de sus tres heterónimos. Me acompaña también Paco Baena, que es el director del Centro José Herrero de Granada, que fue el inspirador un poco a nivel institucional de la exposición y que nos propuso colaborar y desde un principio estuvimos encantados. Y en la otra punta, Óscar Cubieses, que es el comisario de la exposición. Muy brevemente quiero decir que para el Círculo es una enorme satisfacción poder inaugurar esta exposición que se podría decir que va del silencio al silencio, ¿no? Del silencio de los primeros años de la dictadura, de los últimos años de la dictadura, ¿no? En los que OBS tiene que guardar silencio de algún modo, por miedo, más que por miedo, por el problema de la censura. Después toda la faceta del roto a través de esos 30 años de colaboración ininterrumpida en el periódico El País. Y por último, esta última faceta de Andrés Rábago como pintor, con un humanismo teñido de una cierta espiritualidad y donde de nuevo el silencio vuelve a ser el protagonista. En ese sentido quiero agradecer en primer lugar al Centro José Herrero pues toda la colaboración. En el Círculo estamos muy abiertos a este tipo de co-creaciones, colaboraciones, coproducciones, itinerancias, todo tipo de formatos que permitan establecer un diálogo entre el Círculo de Bellas Artes y esas instituciones de nuestro país que están haciendo un excelente trabajo, como desde luego lo están haciendo en el Centro José Herrero. Y también quiero agradecer muchísimo a Óscar su trabajo de comisariado, el trabajo teórico que hay detrás de la selección de las imágenes, de la selección de los temas a través de los cuales se agrupan, la cuestión textual que aparece en los códigos QR que acompañan a las imágenes y que enriquece con un nivel de complejidad interior esta exposición. Entonces, muchas gracias también a Óscar por tu trabajo, pero sobre todo gracias a Andrés por el trabajo de medio siglo, ¿no? Eso es lo fundamental. Si no hubiera habido esa pasión, esa vocación, esa entrega y esa inteligencia, déjame también que te lo diga, a lo largo de todos estos años, pues no podríamos haber hecho esto. Y luego también la voluntad de colaborar, que no siempre ocurre con la organización de esta exposición en dos sedes. Es una exposición que, aquí en esta sala Goya, tiene puntos en común con otras exposiciones que hemos hecho recientemente sobre un arte muy político, ¿no? Me viene a la mente la de Mentira y sueño de Franco, de Saura, que fue en esta misma sala, también una mordaz crítica política, porque desde luego lo que se despliega en esta, creo, entre otras muchas cosas, en estos tres heterónimos de Andrés Rábago, es una constante crítica al poder en diferentes formas. Hay una frase de Bertolt Brecht que a veces cito en este tipo de exposiciones. Decía Brecht que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma, un martillo para transformarla. Esta es una microhistoria del mundo. Evidentemente hay un componente descriptivo, pero también hay un componente crítico a través de tres tipos de martillo, de tres partes, ¿no?, de esta caja de herramientas, una más ligada justamente a la crítica, como puede ser la de OBS, ¿no?, otra a través de la sátira, tiene un cierto surrealismo, como puede ser la del roto, y por último la de un cierto humanismo, un humanismo espiritualista, un humanismo trascendente que se observa en las pinturas de Andrés Rábago, sobre todo en este último periodo. Así que es una expo que nos da mucho que pensar, que nos encanta tener aquí. Y sin más, dando las gracias de nuevo a todos, le cedo la palabra a Paco Baena. Hola, buenos días. Yo estoy muy contento de volver a Madrid. No es la primera vez que alguna de nuestras exposiciones del Centro José Herrero se presenta también en alguna de las salas de la ciudad. Me viene a la cabeza, aquí cerca, en la Real Academia de Bellas Artes, una exposición de la gráfica de Herrero, un poco más para allá, en la Sala de las Alhajas, una exposición que abordaba los años americanos del pintor, de José Herrero. En el Reina Sofía hemos tenido varias exposiciones, no de Herrero, pero sí coproducidas por el centro.
Y bueno, pues siempre, además yo soy madrileño de nacimiento, entonces siempre es una alegría volver a mi ciudad natal. Y además también volver al Círculo de Bellas Artes de mano de Guerrero. Y esta vuelta se explica porque yo lo conocí aquí, precisamente en uno de los talleres de arte actual que impartió, que fueron 2 a mediados de los 80, y yo estuve un mes con él ahí arriba, pintando y aprendiendo de él. Entonces, bueno, en ese momento no tenía ni idea de que iba a terminar dirigiendo un centro dedicado a su memoria, ¿no? Pero bueno, así son las cosas y las serendipicias y los azares, y por eso me hace, de alguna forma se cierra el círculo, ¿no? Nunca mejor dicho, volviendo a encontrarnos aquí en las salas, esta vez en la sala de exposición. Es una exposición de la que ya os ha dado unas primeras pinceladas Valerio, y ahora entrarán más al detalle tanto Óscar, el comisario, como el propio protagonista, el artista. Entonces yo no voy a entrar mucho ahí, pero sí quería explicar un poco por qué el Centro José Guerrero, que está dedicado principalmente a su obra y al arte contemporáneo, se embarca en este tipo de proyectos. Y en buena medida es precisamente siguiendo su ejemplo. Guerrero fue un artista que, aunque tenía muy clara su poética y su posición, él defendía y era muy curioso por todo lo contemporáneo. Incluso cosas que iban mucho más allá de lo que eran sus intereses más personales, pero tenía esa curiosidad y de hecho conectaba muy bien con la gente joven. Él tuvo, por ejemplo, con todo lo que es la música pop y la escena pop de los 80, aquí en Madrid precisamente, tuvo muy buenos amigos de 20añeros, de 30añeros, que hacían cosas muy distintas a las que él lo que le interesaba en el arte, pero también le inspiró a muchos de ellos. Y precisamente también en esos años estaba la revista mítica Madrid, que pagaba la Concejalía de la Juventud del Ayuntamiento, donde se formó toda una generación de dibujantes y en la que participó precisamente Ops, el modo Ops, con algunas series maravillosas, que de alguna de ellas tenemos algún ejemplo aquí del bestiario, y Guerrero, que ya era un señor mayor, ya era un clásico moderno, pues iba allí con interés a la redacción de estos jovenzuelos a hacer un fanzine, que es lo que hacían, y de repente les regalaba un dibujo para que lo pusieran en la revista, y estaba encantado de rodearse de toda esa energía, ¿no? De todo ese interés por la cultura moderna. De modo que, inspirados en ese ejemplo suyo, más allá de las exposiciones pues, más al uso de arte contemporáneo, pues también nos interesan desde el centro estar atentos a esas otras manifestaciones que no están tanto dentro o no han estado hasta ahora en lo que es la corriente principal que los museos atienden, ¿no? A la hora de programar exposiciones. Y así, una de ellas, uno de esos campos que nos interesan, es el del cómic, la novela gráfica, el dibujo, etc. Y de hecho, cuando yo accedí al cargo, me propuse también con un formato experimental intentar cosas que no se habían hecho o estaban un poco en ciernes, y una de ellas fue una novela de museo, o sea, un cómic de museo. Luego hicimos la novela de museo, pero primero fue el cómic de museo. Y eso fue una exposición que se llamó Viñetas Desbordadas, con Max Capdevila y Sergio García, el reciente Premio Nacional de Ilustración, en los que la propuesta era eso, que crearan, idearan un cómic para las salas de exposición. No un cómic que se publicara y luego expusiéramos, sino que directamente, para entender la historia, hubiera que ir al museo y pasearla, que el espectador formara parte, recorriera el propio espacio narrativo en el museo. Bueno, aquella fue una exposición que funcionó muy bien, y Óscar la vio, porque por entonces le había conocido yo porque le encargamos un texto con una exposición de Carlos León, el gran pintor abstracto, que precisamente son las exposiciones más clásicas que siempre hacemos. Es un texto fantástico. Vino a Granada, hizo un taller también de haikus, hizo una performance, y vio esa exposición y de repente un interés que él tenía precisamente en el rótulo desde hacía años, pues me propuso, oye, ¿y qué tal si hiciéramos? Entonces, a partir de ahí nació el proyecto de hacer lo que ahora presentamos. Y no me voy a enrollar más, únicamente decir que, pues eso, que ese proyecto, como aquel otro anterior de Viñetas Desbordadas, partía de una obra ya que es un clásico, un
contemporáneo nuestro, de un conocimiento profundo de esa obra y de una propuesta original a partir de ella. Es decir, Andrés ha hecho muchas exposiciones, pero lo que nos proponía Óscar era su lectura, por eso lo de una microhistoria del mundo, una entre otras posibles, la suya, y acompañar las imágenes que él fue seleccionando y que conforman bloques temáticos con una serie de narraciones que él ha escrito exprofeso para la exposición y que en esta presentación se pueden escuchar descargando unos códigos QR en unos audios que el propio escritor ha preparado. Entonces, claro, se complementa esta obra que existía con una obra de creación nueva que discretamente, tampoco se trata de imponer, el protagonista por supuesto es el roto Ops Rábago, pero digamos que se da la oportunidad a los espectadores interesados en escuchar los audios mientras ven la obra y complementar esa visita con un carácter más original. Y ya está, solamente agradecer por supuesto a Valerio y al Círculo bueno, pues la confianza depositada en nosotros y el interés que mostramos desde el principio en el proyecto por traerlo aquí, porque para nosotros es, como os digo, un lujo y todavía no me ha dado tiempo de verla porque acabo de llegar del tren y aunque sabía un poco la disposición, luego siempre en el montaje se deciden cosas, tengo que verla ahora, pero era difícil porque la exposición estaba concebida por Óscar para el centro, que es un centro, o sea, es un espacio, un edificio más pequeño en planta que esta sala, pero tiene 4 alturas. Entonces cada una de las alturas se dedicaba a uno de los heterónimos, quitando una primera planta de presentación, y estaba todo perfectamente encajado para aquello. Entonces de repente hacer el traslado aquí, pues bueno, hay un trabajo importante que es el que ahora presentamos. Y sin más, disculpen que se ha empezado, pero ahora van a hablar los protagonistas. Sí, Óscar, por favor. Buenos días a todos. Lo primero que me gustaría hacer, creo que es necesario, aunque sea repetitivo, es dar las gracias a Francisco Baena del Centro Guerrero por haber accedido a montar esta exposición. Es la primera exposición que yo hago, nunca he comisariado ninguna otra exposición. Así que fue una apuesta arriesgada. De otro lado, también al Círculo por querer acoger la exposición aquí en Madrid, que era algo para mí muy importante porque Madrid es el lugar donde vive Andrés Rábago, y me parecía que la exposición tenía que venir aquí, se tenía que mostrar aquí y la gente tenía que poder ver reunidos a estas 3 facetas que tiene Andrés en su obra plástica. Y por supuesto, sobre todo, gracias a Andrés Rábago por lo mismo, porque en todo momento ha expresado una confianza, ha ayudado al proyecto, lo ha apoyado, lo ha corroborado y está aquí hoy, ¿no?, con nosotros de esta manera tan generosa, mostrando pues una selección del trabajo de los últimos 50 años, es medio siglo de todo lo que él ha ido realizando a lo largo de estos años. Hay casi 200 obras, había alguna más en Granada, y hay obras muy diversas. Hay obras de Ops, que fue el primer heterónimo, o la primera faceta artística que él desarrolló. Ops atraviesa diversas fases y también están representadas aquí esas diversas fases, los trabajos de principios de los 70, algunos posteriores y luego ya casi los de cierre, como es la serie Bestiario, ¿no? Cuando Ops, de alguna manera, cuando ya pasa la dictadura y ya la democracia, pues esto ya lo va a contar él, ¿no? Entonces no voy a desarrollar mucho ese aspecto, pero aparece el roto. Y en el roto, curiosamente, casi todos conocemos a esa figura por lo que aparece en prensa. Pero Andrés también trabaja esos dibujos bien enfocados hacia libros, o bien hace otros dibujos que a veces no saben muy bien incluso dónde van a ir, porque están diseñados exactamente para prensa. Y de eso también hay una buena muestra aquí. Uno de ellos, como era la Sala Goya, es el trabajo
La serie No se puede mirar es un homenaje a Goya, que fue un trabajo que le encargaron, que yo creo que es una maravilla que esté justo aquí en el Círculo de Bellas Artes, de la Sala Goya, y que sea un homenaje, ¿no? que Andrés rinde a esa gran figura del arte español y que por otro lado conecta muy bien con su propio trabajo. Y por último, aunque no es menos importante en absoluto, está la otra faceta que es el pintor Rábago, que trabaja de una forma, no voy a decir opuesta, pero muy distinta a cómo trabaja Ops y cómo trabaja el Roto. Y se ocupa de algo que yo creo que ha nombrado muy bien Valerio cuando ha dicho humanismo, ¿no? Porque creo que eso sí que es algo que está muy presente ahí, esa dimensión espiritual, si lo queremos llamar así, de los seres humanos que sistemáticamente el sistema está machacando y que de alguna manera es tan importante para Andrés Rábago como pueden ser todos los desvaríos de la política, toda la crítica al capitalismo, al medio ambiente, todo, ¿no? Todos esos problemas. Esta otra faceta de subrayar esa dimensión humana, espiritual, yo creo que es muy importante y hay unos cuantos cuadros, sobre todo de la última época, que están en aquellas salas y que creo que es una buena representación de su trabajo. También hay bocetos de esos cuadros que posteriormente salen y hay otros bocetos que finalmente no terminan siendo cuadros, porque son, creo, muy valiosos. Y por otro lado también Andrés tuvo la generosidad de acogernos en su estudio, a Francisco Pimentel y a mí, y le pudimos hacer una entrevista, donde él nos contaba un poco cuál había sido su trayectoria, cuáles eran sus intereses, y está allí detrás, y creo que es un documento que me parece interesante. Con respecto seré breve, no me voy a extender mucho más, con respecto al tema de la microhistoria, esa microhistoria del mundo. Bueno, yo creo que esto tiene sentido desde el punto de vista que nosotros construimos nuestra visión del mundo desde fragmentos, que hilvanamos con una narración, todos, son pequeñas narraciones hilvanadas de fragmentos, y eso es lo que yo propuse al concebir la exposición, es decir, es una microhistoria del mundo desde el punto de vista de Andrés Rábago, es decir, es su visión, su pequeña visión, su modesta pero muy certera visión de lo que es el mundo a través de tres perspectivas. Es la visión que yo tengo de esa obra de conjunto de Andrés, ¿no? Y es la narración, las narraciones están escritas en forma sobre todo de homenaje a la obra de uno de los artistas que a mí me parece fundamentales en los últimos 50 años en nuestro país, que es el propio Andrés Rábago y que está aquí a mi lado y al cual solo le puedo expresar mi gratitud. Muchísimas gracias, Óscar. Aprovecho para, antes de dar la palabra a Andrés, también para agradecer a todo el equipo del Círculo que ha hecho posible el montaje de la exposición, que la verdad es que, como podrá corroborar Paco ahora, ha quedado estupenda y como siempre nuestra directora de programación, Laura Manzano, su jefe de mantenimiento, Raúl, pues han trabajado muy bien y muy duro y hay que agradecérselo. Por favor, Andrés. Por supuesto. Me adhiero a todos los agradecimientos que hemos llegado y naturalmente cuando he entrado a ver la exposición ayer me he quedado muy impresionado de la claridad, de la perfección con la que está montada, de la calidad también de la luz y el punto de luz que tiene todo ello, que es muy complicado desde un tipo de otra manera. En fin, eso desde el punto de vista formal. Quiero empezar, Paquito, ese agradecimiento, en primer lugar a Paco Baena, que me acogió esta obra originalmente, pero antes de eso
a Oscar Princes, que pensó que hacer una exposición que era realmente un lío gigantesco, porque para ello tenía que empezar a meterse a hurgar un poco en mis lugares más secretos del estudio, lugares donde ni yo mismo accedo normalmente. Ya era una tarea que me parecía, en fin, demasiado grande, ¿no?, como para ponerse ahí, pero bueno, la constancia que ha tenido Oscar a la hora de mirar, de ir buscando en los distintos cajones que iba abriendo, y las cosas que iban apareciendo, muchas de ellas yo ni siquiera me acordaba de que las había hecho. Así que ha sido una labor de minero con casco, y bueno, el resultado yo creo que es magnífico. Por supuesto, quiero agradecer a Valerio que me acoja en este lugar, que para mí es un santuario. Quiero decir que yo aquí venía, yo nací aquí cerquita de aquí, en el Especimina, prácticamente aquí al lado, y venía de niño de forma constante con mi padre, que tiene una gran afición al arte, y yo venía aquí a ver todas las exposiciones que se hacían, que eran estupendas por otro lado, y luego también tenía que pasar por aquí delante del paso al Museo del Prado, que era otro de mis lugares de juego infantil, ¿no? Entonces, bueno, es un sitio mítico, ¿no? Es un sitio para mí mítico, y el estar aquí, me decía mi mujer hace unos días, digo, ¿tú te acuerdas que tú querías poner siempre llevar la María y querías poner el círculo? Y yo, pues es verdad, siempre lo había pensado, que me gustaría exponer en el círculo. Bueno, pues aquí sin buscarlo, y gracias a un poco a los hados y a vuestra generosa acogida y aportación, aquí está una obra, en fin, bastante amplia, porque claro, recoge un trabajo, bueno, quiero decir que lo que ya ahí es la punta de iceberg, naturalmente, pero es un trabajo de muchos años, pero yo creo que un trabajo, digamos, que siempre ha tenido una misma dirección. Aquí se habla un poco de humanismo, y yo creo que todo mi trabajo, no solamente la parte histórica, sino también todo el resto de las cosas que he hecho, han tenido como fondo esa voluntad humanista. Siempre he tenido mi preocupación por el hombre, por qué es el hombre, por qué soy yo, básicamente, ¿no? Por qué somos, y qué nos pasa, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, en fin, las preocupaciones yo creo que de cualquier ser humano, sobre todo además de alguien que no tiene mucho más que hacer que preocuparse de eso, pues da mucho más de sí, ¿no?, que los que tienen que salir a trabajar a la oficina o a donde sea, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el estudio, que es donde siempre estoy, donde más a gusto estoy, pues te permite una reflexión quizás un poquito más a fondo que la que puede hacer otra persona que está mucho más ocupada y preocupada por las cosas que le pasan, las cosas que pasan alrededor, ¿no? Las tres líneas, en realidad, yo creo que tienen bastante coherencia. Cuando lo ves en conjunto, dices, bueno, no está variado. No está variado. Es verdad que hay muchas cosas, pero no está variado. Digamos que siempre el aspecto formal son distintos, evidentemente. Ops es distinto. Ops todavía es un dibujante que está aprendiendo o que empieza a aprender, ¿no? Yo soy muy torpe dibujando, siempre muy torpe, me ha costado muchísimo aprender, no he ido a ningún sitio, he tenido que aprenderlo a base de dibujar, pero siempre he tenido los referentes del gran dibujo, del gran arte, siempre ha sido, digamos, no he tenido maestros malos, todos han sido grandes figuras, ¿no? Grandes figuras del arte o del dibujo, y no digo que me quiera medir con ellos, pero digamos que siempre he intentado asociarme a esa calidad de hacerlo. Para mí es muy importante que el dibujo, bueno, a lo mejor es una conferencia más que una, no sé, lo estoy extendiendo demasiado, dibujo, ¿no? Bueno, así ya le paso lo digo. Para mí el dibujo siempre tiene que tener dos características esenciales. Primero, la calidad formal, si no, eso no llega a ningún sitio. Se muere por el camino, ¿no? Bueno, se puede publicar, se está ahí un ratito y luego se muere. Pero para que pueda ser visible después de 50, incluso es posible dentro de 100 años, para que eso sea posible, la calidad formal es esencial. Y eso para mí ha sido siempre una obsesión, que cualquier cosa que haga sea buena, tenga calidad, ¿no?
Y luego, naturalmente, cuando ya aportas un texto, cuando quieres aportar un texto, ya que tienes que utilizar el lenguaje, tiene que ser un lenguaje, bueno, yo creo que bastante calibrado, bastante exigente también, que no sobren palabras, que las palabras sean justas, y que también hay un trabajo ahí literal, en cierto modo, aforístico de alguna manera. De hecho, ahora mismo estoy preparando un libro de aforismos sobre el mundo del arte, que publicaremos en otoño, que es una cosa que me ha ido permitiendo elaborar también un lenguaje particular dentro del mundo de la sátira. Y luego, por supuesto, la tercera faceta, que es la faceta de la pintura, es una faceta que siempre he practicado. Yo pinto desde siempre, igual que dibujo desde siempre, ¿no? Pero claro, digamos que con menos facilidad, con más dificultades, pero siempre he ido aprendiendo, he ido refinando, he ido haciendo un tipo de pintura que yo creo que hace quizás 15 años, o incluso a lo mejor 20 años, cuando alguna vez he expuesto, por ejemplo, en un barco, en un sitio de siempre, alguna vez que me han expuesto las pocas veces, que siempre me han ocultado en un lateral ahí detrás de alguna columna o de alguna pared, porque les parecía que eso, en fin, es que eso, no sé si era obsoleto o era una cosa que no se entendía muy bien en el mundo este de la pintura acrobática, digamos, ¿no? Claro, soy un tipo muy sereno en ese aspecto, pero bueno, yo sabía que lo que estaba haciendo tenía razón de hacerse. Y yo no sé si lo que estoy haciendo ahora, probablemente, yo al menos lo creo, es más bien arte de futuro, más que arte del pasado. Evidentemente viene de una tradición, pero yo creo que vamos a ir hacia ahí. Yo creo que formalmente hemos ya investigado absolutamente todas las formas, ya no quedan más formas, se pueden seguir haciendo formas, pero sin decir nada, que es lo que está pasando, yo creo. Y sin embargo, una pintura que sea transmisor de tradición, de pensamiento y de religión o de aproximación a lo superior, eso hay muy poco. Entonces yo creo que el futuro está un poco en que vuelva el arte a elevarnos, a llevarnos a otros territorios, pero es que ya nos llevan otras cosas, ¿no? Que están ahí. Entonces mi apuesta es esa. Luego ya veremos qué hay de todo eso. Así que un poco esa es la síntesis de lo que puedo decir de esta exposición. Y por supuesto, si hay alguna pregunta o si me quieres de otra manera, por favor, sí, como creas. Es el momento de las preguntas ahora. No se ha hablado del color y está en algunos de sus dibujos y demás. ¿Qué atención? Un segundo, que le pasen el micrófono como se está grabando. Sí. No se ha hablado del color en la presentación y veo que aparece pues, en bastantes de sus dibujos. ¿Qué interés tenía para usted la presencia del color? Bueno, el dibujo es un elemento menor dentro del color, es un elemento menor dentro del dibujo, pero no es anecdótico. Es decir, cuando pongo un color, lo pongo por algo, no es simplemente porque yo creo que uno de los problemas que tenemos es que hay un exceso de tecnificación del dibujo. Es un hecho que yo constato. Hay un exceso de tecnificación porque tenemos en nuestro alcance medios tecnológicos que nos permiten introducir el color fácilmente. Entonces, es posible que haya ahora mismo como un exceso del color o un uso adecuado del color. Bueno, en el caso concreto de Dios, solamente lo utilizo cuando creo que es necesario, cuando hay un pequeño detalle que quiero resaltar, cuando me parece que estaría bien ahí formalmente para que funcione. Pero desde luego Niox, que tiene alguna versión color, pero que eran realmente bastante torpes, ni Rama realmente son coloristas. Digamos que el color lo he empezado a investigar a partir de la pintura, porque efectivamente yo creo que el color es muy importante, que hay una relación no demasiado adecuada con el color, que hay la vibración interior que produce el color, es algo que algunos grandes pintores han conseguido, es muy importante.
Y yo creo que cuando quieres transmitir algo que te mueva por dentro, necesitas el color, ¿no? Y un buen tratamiento del color, una forma de tratar el color es muy tonal, es muy exigente, muy cuidadosa, siempre con los con que se lleven bien unos con otros, en fin, hay acuerdos entre ellos, ¿no? Pero básicamente el dibujo no lo precisa, la pintura obviamente sí. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Simplemente un detalle. Cuando alude a Rábago dice es el tercer heterónimo, creo que Rábago es un apellido y los otros sí son heterónimos. Lo he visto en posiciones tuyas escrito y que entre Rábago como pintora estaba bien, ¿no? Me ha chocado un poquito ver lo del tercer heterónimo. En fin, Sí. es un detalle. Yo creo que es que son heterónimos, tampoco quise inventarme un tercer seudónimo, ¿no? Porque los otros son seudónimos, pero a la vez son heterónimos. Es decir, se mueven, son heterónimos porque no están en el mismo nivel de realidad. Cada uno de ellos está en un nivel de realidad distinta. Y yo me muevo en esos tres distintos niveles. Bueno, en náusea no me muevo porque murió, pero cuando estaba vivo yo me movía en ese territorio que es distinto del rojo y es distinto del dorado. Son heterónimos en ese sentido. El que haya puesto mi apellido en la pintura y no en el resto de los trabajos, la verdad es que es posible que yo sea más auténticamente yo en la pintura que en las otras facetas, ¿no? Sin ser evidentemente falso los otros lugares que ocupan el mismo. A ver, yo por culpa de un caso, esta no es mi voz. Afortunadamente no es la habitual. Voy a intentar. Muchas gracias, Juanma. Vamos a ver, creo que vas a poder ver un poco mejor. Yo tengo una imagen que no se mira nunca, que es esa portada primera del número 1 que guardo y que además tengo los primeros números todos enteros de aquel hermano Lobo, con un OPS. Luego he seguido su trayectoria durante mucho tiempo y además yo, debo decirlo, modestamente, y quito el yo ya, el yoísmo, me he dedicado a una investigación de lo que es el arte, que para mí es un arte con mayúscula, de la ilustración de los humoristas gráficos, desde el 19, desde mediados del 19, hasta nuestros días, hasta el Roto, hasta Rábago, hasta tal. Bueno, y hasta todos los que han venido después, muchos alumnos y que intentan ser seguidores suyos, que a ver los años. Bien, una cosa que quiero decir es lo siguiente: en esa genealogía grande que hay, que voy a entrar aquí, no sé, una petulancia por mi parte, de grandes artistas, de grandes maestros, que me he dedicado a coleccionar cosas, a coleccionar y hacer hasta exposiciones de ese tema que he hecho contando esa historia, realmente cuáles han sido un poco los que han influido o los que de alguna manera le han impresionado o le han interesado a usted. Yo no me refiero tanto a maestros, que cuando habla de maestros me dice, es que yo llegué a conocer a Vázquez Díaz, muy bien, encantado. Pero yo lo que quiero saber es quiénes de alguna manera le han llamado la atención, quiénes realmente le han gustado y de alguna manera le han podido dejar alguna huella. Gracias. Pues es que es una pregunta difícil, porque efectivamente, digamos que en cada uno de los lenguajes que he utilizado, creo que soy precursor, es decir, que no hay anteriores, entonces no sabría decir quién me ha influido. Me han influido, yo creo que más bien en eso que apuntaba previamente, la calidad que había en ellos, ¿no? Y lo que quería yo era imitar esa calidad, no su forma de hacer, sino el nivel que ellos habían adquirido, ¿no? Eso ha sido el aliciente o el movimiento interno que me ha llevado a hacer lo que hago. Pero yo creo que soy un poco, en fin, no sé si es falsa modestia, pero novedoso, tanto en OPS como en el Roto, como sospecho que también en Rábago. Digamos que hay siempre una tradición, esto viene una tradición, o sea, yo no me he inventado la sátira, ni me he inventado la cultura, ni me he inventado nada, ¿no? Es una tradición, una larga tradición, donde ha habido gente magnífica, a los que he estudiado
detenidamente y que me han gustado y he visto cómo trabajaban, y, en fin, todo esto es, claro que cualquier trabajo requiere estudio. Entonces, estudiar a los grandes, poder tener libros como tenemos ahora, lo que es un poco la posibilidad que tenemos de estar hablando de los grandes, eso ayuda mucho. Pero decir influencia directa, no he tenido ni dibujantes españoles, en el caso del dibujo, ni extranjeros. Incluso en algún momento en OPS, cuando estaba Topor, que yo no conocía, cuando yo me inicié como OPS y me dijeron, oye, hay un dibujante francés que hace cosas parecidas a la tuya. Entonces yo miré lo que hacía Topor y lo que hice fue derivarme un poco fuera porque no quería ser Topor. Entonces, digamos que intenté tener una línea personal. Y yo creo que lo dije además de que teníamos los dos, que era un poco la influencia que podíamos tener y de donde partíamos los dos, era que los dos digamos que nos basábamos para nuestros dibujos en los grabados de los almanaques y en las cosas del final del 19, ¿no? En las revistas y cosas que veíamos ahí. Yo creo que la imaginería, digamos, provenía de ahí, ¿no? Entonces, por eso era por lo que había esa consonancia, pero luego, pues, digamos que es un magnífico dibujante que le conocí además. Por un lado y por otro, yo nunca fui pánico ni fui surrealista, que es otra de las cosas que también se me han achacado, que yo era surrealista. Yo no soy surrealista, nunca he sido surrealista. Si yo quiero hacer las cosas sabiendo qué quiero hacer, y los surrealistas no querían eso. Entonces hay una confusión ahí de lenguaje. ¿Qué pasa? Había una ahí al fondo y luego otra aquí delante. Sí, buenos días. Usted, su trabajo siempre se ha caracterizado por la crítica social, por la sátira, por la crítica al poder, pero en las últimas viñetas, últimamente, en los últimos meses, algunas de sus últimas viñetas publicadas en el país han provocado críticas bastante movimientos. Sí, me acerco. Yo creo que hay que mover el altavoz un poco, ¿no? Bueno, que el retorno no es muy... Sí, le comentaba que siempre se ha caracterizado su trabajo por la crítica social, por la crítica al poder, pero en los últimos meses algunas de las viñetas que ha publicado han levantado una reacción, sobre todo en redes sociales, muy crítica, sobre todo de sectores que no solían criticar o comentar su trabajo en esos términos. Me refiero a sectores feministas, por ejemplo. Fue muy comentada una de sus viñetas sobre el autoconocimiento y demás. No sé qué opina, se está diciendo en redes, el voto ha cambiado. ¿Cómo ves este movimiento? Bueno, gracias. Bueno, yo nunca sé lo que nadie opina de lo que hago. Cuando miro las redes, me da un poco igual lo que puedan pensar o dejar de pensar los lectores libres de tener opiniones, de expresarse, de decir lo que quieran. Yo siempre tomo una posición que creo que no solamente es una cuestión, digamos, de manías mías, sino que creo que obedecen a que hay sectores de opinión pública que tienen un pensamiento distinto del pensamiento impulsado a partir del poder, digamos, porque claro, todo esto de lo que estamos hablando ahora mismo no deja de ser algo que está impulsado también desde el poder. Entonces yo no me dejo mover por esas cosas. Yo creo que si algo veo que no funciona o que creo que es perjudicial para el ser humano, para su desenvolvimiento, para su evolución, pues simplemente lo digo. Yo voy a estar pendiente de lo que se pueda ahora mismo estar en digamos, políticamente correcto, si lo llamo políticamente correcto, si es que existe algo en política que sea correcto. Yo creo que es un desastre, pero políticamente correcto es un término imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo me muevo así, no me preocupa lo que puedan opinar y por supuesto, solo faltaría que tuviese que estar pendiente de lo que puedan pensar a sectores de un lado o de otro sobre lo que puedo hacer. No sería un pensamiento libre, ¿no? Y bueno, yo intento mantener un pensamiento libre. Aquí adelante. Hola, buenos días.
Si definiéramos su trabajo, sus dibujos como removedores de conciencia social, ¿en qué sentido ha evolucionado o ha cambiado su trabajo desde sus inicios hasta hoy? Gracias, pero es muy difícil contestar a eso. Es que yo tampoco me observo. Bastante tengo con mirar donde piso. Entonces, observarme desde atrás me es muy difícil, ¿no? Supongo que hay variado, supongo, pero no lo sé, a lo mejor resulta que no me he movido nada, pero no lo sé. Yo creo que hay una preocupación, yo creo que últimamente hay una preocupación más, digamos que me siento más preocupado cuando lo está pasando. Me siento que estamos en una situación peligrosa, ¿no? Y ese quizás es un aspecto que antes no notaba. No he notado tanto en otras épocas que la situación fuese tan peligrosa como lo es ahora. Eso sí puedo decir. Pero es que ahora me siento que estamos más en peligro que lo que hemos estado hace cierto tiempo. Y eso creo que es real. El peligro es real, es realmente el peligro. Y que no nos damos cuenta que vamos como zombies sin ser conscientes. Entonces, el aumentar el nivel de conciencia es mi único trabajo, aumentar el nivel de conciencia. Bueno, aumentarlo en el sentido de que yo pueda estar aumentándolo, sino tampoco haría mucho. Pero es que yo intento aumentar mi propio nivel de conciencia para poder decir cosas que puedan servir a lo mejor para que otros, no tanto decirles cómo piensan, sino acompañarles en su pensamiento, que es un poco lo que yo quiero. Yo no quiero ser un influencer, no me interesa ser un influencer. Yo lo que quiero es acompañar el pensamiento de otros, el pensamiento de alguien que dice, mira, esto lo pienso yo, que a veces tú pues les gusta porque piensan como yo, a lo mejor no, pero pienso como ellos, ¿no? Entonces, es acompañar a la sociedad, a la gente, en su manera de pensar, que no se sientan tan solos, que no están locos, que esto puede ser así, como estamos pensando, ¿no? Entonces, ese es un poco la orientación del trabajo y todo lo que, digamos, las posibles variaciones que han podido irse produciendo. Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su presencia y atención. Esta tarde a las 7 es la inauguración propiamente dicha y a partir de mañana se abre al público, así que, bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias.